este rumbo de la mañana. Estamos en vivo cuando son las 8:38 de la mañana y ya le hemos hablado de que hoy vamos a estrenar un nuevo segmento en este espacio del rumbo de la mañana y se llama Debates en el Rumbo. Entonces, semanalmente vamos a estar trayendo profesionales de distintas áreas y con distintas ópticas y lecturas sobre diversos temas económicos, seguridad ciudadana, seguridad social, para plantear, ¿verdad?, de manera conjunta la visión de cada uno de ellos sobre distintos tópicos. Ese segmento se inaugura en el día de hoy, se estrena hoy. Tenemos el hashtag Debates en el Rumbo, así que la gente puede ir a Twitter y también estar con este hashtag comentando y vamos a estar leyendo sus comentarios y impresiones. Pero vamos a recibir en el día de hoy a don José Luis Malcún, ex gobernador del Banco Central, que está con nosotros y nos honra en el día de hoy. También ya está por aquí el querido amigo Guarocuya Félix, secretario de Asuntos Económicos del PLD, para analizar, ¿verdad? El tema es la economía nacional en este año 2022, las perspectivas económicas y macroeconómicas. Así que bienvenidos a este rumbo de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Guarocuya. Oye, me han cambiado el tema en el camino. Ajá. Totalmente. ¿Y cuál era el tema? Me invitaron para hablar de economía de la salud, no del año 2022. Ah, pero ¿cómo va a ser? Economía de la salud. Totalmente. Bueno, pero usted es un genio, usted sabe de todo. Muchísimas gracias por el cumplido. Pero bueno. La confusión. Pero fíjate que me aprendí el elefante, entonces tendré que hablar de la hormiguita. De la lombriz. Claro, de la lombriz, porque... Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿verdad, don José Luis? Si pudiéramos analizar en materia general y detallada las perspectivas económicas a lo que va de año. Veamos hoy que el Banco Central ha dicho que en los primeros 10 meses del año la economía ha crecido sobre un 5. ¿Cuáles son esos ejes de la economía que usted pudiera resaltar como los más importantes a lo que va de año? Bueno, primero, la economía está creciendo a un 5.2%, pero comenzó creciendo al 6.1%. O sea, estamos hablando de un año donde la economía se ha contraído. Yo a veces no sé si los dominicanos están conscientes de eso. Y es posible que cierre por alrededor del 5%. O sea, la crisis mundial que se está viviendo en este momento, nosotros no estamos exentos del efecto y el impacto que ha tenido el precio de los combustibles, el petróleo, el gas, las materias primas alimenticias, los materiales de construcción. Eso ha afectado a la República Dominicana y ya se siente en algunos sectores, como precisamente la construcción, que creció un 21% el año pasado y este año va por un 4, un 5. Gracias a Dios hay sectores que siguen, digamos, soportando ese crecimiento, que no es malo. No digo porque ha caído casi un 30%, ¿no? Como decía, de 6 a 5 puede caer, porque tenemos dos pilares importantes que son el turismo, que ha crecido sobre un 30%, y las remesas, que aunque han caído un poco respecto al año pasado, siguen siendo fuertes, ya que Estados Unidos, aún con la crisis también, es el país quizá menos afectado por los aumentos de tasa de interés que ha hecho la FED. Europa ha sido golpeada duramente. Primero porque es el centro del escenario de la guerra con Ucrania. Inglaterra está en una crisis brutal. Inclusive se habla hasta de una bancarrota de la economía inglesa. China está creciendo a 3.5%. Eso es un desastre. Rusia negativo. Entonces el mundo está convulsionado. Y Estados Unidos es el que menos se ha afectado porque su tasa de desempleo sigue siendo bajísima, 3.7, estaba en 3.4 hace 6 meses, pero 3.7 casi pleno empleo. O sea que eso ayuda a que las remesas sigan fluyendo a República Dominicana y el turismo también, porque si la recesión el año que viene, que es un hecho, no estoy adivinando, ya comenzó este fin de año para muchos países. Sí.
Si la recesión el año que viene afecta menos a Estados Unidos que al resto del mundo, o a las 2/3 partes del mundo que se supone que va a estar afectada, eso nos favorece a nosotros porque nuestra economía está muy vinculada a la de Estados Unidos. Exportaciones, inversiones, turismo, remesa, todo. Ahora, si la FED, como se prevé, sigue aumentando las tasas, probablemente 50 puntos, ahora en diciembre, 50 puntos más en febrero, llevándola a un 6%, a un 5%, para controlar la inflación, eso podría llevar a una contracción de la economía americana muy fuerte. Y se estima, el FMI habla de un 1% el año que viene, de crecimiento en Estados Unidos. Eso es malo para nosotros. Don José Luis, para que la audiencia y los compañeros entiendan la dinámica que vamos a desarrollar, cada uno de nosotros le va a hacer una pregunta a cada uno, ¿verdad? Sí, y claro. Entonces, después que terminemos al final, vamos a abrir una ronda con los oyentes para que participen con cualquier inquietud o planteamiento sobre lo que ustedes han hecho. Claro. Entonces, don José Luis, antes de pasar a Guarocuya con su planteamiento y su perspectiva general de la economía en este año, dos puntitos que se me quedaban en la respuesta suya. Ritmo de endeudamiento y déficit fiscal, que vimos que ayer o antes de ayer el gobierno ha admitido que el déficit ha crecido en los últimos días del año. ¿Cómo podemos evaluar? El déficit simplemente era un 3% del PIB este año. Pero al revisarse el presupuesto que está en el Congreso, no sé si está en proceso de aprobación, el presupuesto revisado se aumentó a 3.6. O sea, se aumentó 0.6% el déficit. ¿Por qué se aumentó el déficit? Bueno, por el aumento en el gasto. O sea, recordemos que se está congelando el precio de los combustibles y eso va por 42 mil millones este año, que no estaba en el presupuesto. Y aún así, los ingresos este año van a aumentar alrededor de 60 o 70 mil millones más de lo programado, lo cual evita que el déficit sea mayor. Podría haber llegado a un 4%. ¿Por qué aumentaron los ingresos? Bueno, porque la inflación aumenta los precios y al aumentar los precios, los ingresos fiscales aumentan, el cobro de impuestos aumenta. De manera que no estamos hablando de un déficit que ya está definido de 3.6. Y sobre la deuda, se supone que este año la deuda va a aumentar en términos generales, bruto, en 2.500 millones, como lo ha venido haciendo los últimos años. Tú pides 5.000 millones prestados y pagas 2.500. ¿El neto cuál es? 2.500 millones. Todos los años aumentamos la deuda en ese monto. Pero si tú aumentas el PIB sobre 5% y tú relacionas deuda-PIB, se mantiene en un nivel de 46%, que es bastante bajo, sin incluir el déficit cuasi fiscal del Banco Central. De manera que el problema no es el monto de la deuda solamente, sino cómo crecemos y si podemos mantener la sostenibilidad de la deuda con un crecimiento alto. Esa es la clave fundamental. Interesante. Bueno, hemos escuchado el planteamiento de don José Luis Malcún, es gobernador del Banco Central y dirigente del PRM sobre las perspectivas económicas de este 2022. Aprovechamos para dar la bienvenida al profesor Siriaco, que ya se integra por acá. Y entonces ya ustedes saben la dinámica, cada uno va a dar su opinión sobre el tema y entonces luego cada uno de los conductores va a hacerle preguntas sobre el mismo tema, la audiencia también. Así que gracias, maestros, por estar aquí. Y ahora vamos a escuchar a don Guarocuya Félix con su planteamiento sobre todos estos temas económicos del año 2022 y cuál es la visión y la proyección que le da para el 23. Mira, la visión no difiere de la que ha planteado don José Luis. O sea, yo creo que él ha hecho un planteamiento y ha podido sintetizar cuáles son los principales elementos a los que está sometida la economía mundial y también la economía dominicana. Hay que recordar que nosotros somos parte de esa economía mundo. Su vinculación con la economía de los Estados Unidos, que sigue siendo, digamos, nuestro gran universo
del punto de vista de las relaciones no solo económicas, sino también políticas, y por lo tanto lo que ocurre en Estados Unidos nos afecta a nosotros. El tema del crecimiento yo creo que lo ha explicado con mucha claridad. Yo creo que coincidimos totalmente, o yo coincido totalmente con el planteamiento que ha hecho. Yo agregaría un elemento adicional. El hecho de que, si bien es cierto que la economía global está sometida a impactos muy importantes, como es el costo de la pandemia, ¿no? El costo sobre todo de financiamiento de la pandemia, que contribuyó y contribuye a generar los altos niveles de inflación, la misma invasión de Rusia a Ucrania. Pero hay dos elementos que me gustaría destacar. Primero, que el origen de la inflación en Estados Unidos es diferente al origen de la inflación de la Unión Europea. En la Unión Europea el mayor peso en el incremento de los precios se debe a los combustibles, sobre todo al gas natural. Los países europeos más grandes dependen en gran medida de el gas proveniente de Rusia y del petróleo proveniente de Rusia, y todos ya sabemos cuál ha sido el impacto que ha tenido la invasión rusa a Ucrania en estos precios. Lo mismo el precio de los commodities, como los alimentos o de los materiales de construcción que mencionaba don José Luis. El otro elemento también diferenciado, que hay que diferenciar, es que hay un cambio estructural en el mercado de dinero, lo cual, esto lleva a uno a plantearse algunas preguntas importantes. Me explico a mí mismo. El cambio estructural en el mercado de dinero es que hasta hace unos 20 años, la economía privada y la economía en sentido general, vista desde el punto de vista del crédito, funcionaba de una manera que podríamos llamar clásica, es decir, las empresas iban a los bancos, se endeudaban, y por lo tanto cuando la Reserva Federal de Estados Unidos, estoy hablando fundamentalmente de la economía de Estados Unidos, incrementaba las tasas de interés o bajaba la tasa de interés, el mecanismo de transmisión, es decir, el impacto que tenían los tipos de interés sobre el funcionamiento de las empresas a través del crédito era mucho más directo. El cambio estructural que se da en el mercado de dinero de los Estados Unidos y una parte del resto del mundo es que hoy en día las empresas se endeudan menos con los bancos tradicionales, y utilizan más lo que son los bonos o papeles comerciales, es decir, se endeudan con bonos. Es un primer elemento, y por lo tanto las tasas de interés, los tipos de interés no impactan en la misma velocidad que impactan cuando tú tienes que ir al crédito bancario. El segundo elemento es el cambio estructural en el mercado de trabajo de Estados Unidos. Antes se dependía de empresas más tradicionales, de funcionamiento más de la era industrial, y hoy en día estamos frente a lo que algunos economistas llaman la uberización de la economía, es decir, funcionan a través de plataformas que tienen bastante autonomía, no dependen directamente de un salario, son ingresos más autónomos, y por lo tanto las políticas restrictivas monetarias no impactan tampoco en la misma velocidad en el mercado de trabajo que lo que hubiesen esperado los economistas en un comportamiento tradicional. ¿Qué efectos tiene esto? El primero es que, a pesar de que han subido las tasas de interés de forma recurrente la Reserva Federal, todavía estamos mirando un mercado de trabajo muy dinámico en Estados Unidos. Lo esperable es que el mercado de trabajo hubiese caído en condiciones, digamos, tradicionales a un aumento de los tipos de interés. Eso no se está dando. Quiere decir que las empresas se han endeudado a través de otro tipo de mecanismos de endeudamiento que son bonos, y además está funcionando diferente el mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente vamos a ver todavía mayor endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero eso afecta directamente al resto del mundo y de manera muy particular a la República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana tiene que reaccionar frente a los aumentos de los tipos de interés de la Reserva Federal por varias razones. La primera razón es por el incremento de los precios, y la segunda razón es evitar la salida de capitales de la economía dominicana, es decir, buscando mayor rentabilidad o mayor seguridad como refugio en la economía de Estados Unidos. Entonces esos son dos elementos que van a estar y están presentes y van a estar impactando casi con toda seguridad el desempeño del año 2023. Cuando don José Luis decía, bueno, ya estamos en un proceso recesivo, yo diría sí, en algunas economías ya estamos en un proceso recesivo. No todas las economías funcionan a la misma velocidad, no todas las economías dependen de las mismas variables desde el punto de vista de la proporción que compone su funcionamiento. Entonces, la economía dominicana ha sido resiliente, a pesar de todos los elementos negativos y todos los impactos,
Pero el punto aquí es que ningún economista, creo que ninguno de los que estamos en la mesa puede determinar hasta dónde llegue esa resiliencia. Es decir, no somos adivinos. Vamos monitoreando lo que ocurre y la tendencia de las variables, sobre todo las variables que más impactan desde el punto de vista macroeconómico. Interesante, súper interesante. Mi compañera quiere hacer una pregunta. Bueno, no sé si terminamos Yo creo que tenemos aquí al profesor Siriaco. A terminar y entonces ahí comenzamos con la ronda de preguntas. Profesor Siriaco, después de escuchar a don José Luis y a Gurocuya con estos planteamientos tan interesantes, a mí me gustaría ver, para no redundar en el introito de su planteamiento, que nos enfoquemos el tema de muchos préstamos, inversión pública, retorno, calidad de esa inversión en materia económica. Creo que son pilares fundamentales de esta discusión. Si nos estamos endeudando, y eso es una deuda bien manejada, bien colocada, esos recursos en cuanto a inversión pública y retorno para pagar eso y generar empleo y otras cosas. Y también el tema del déficit. Porque cuando quiero recalcar y hacer énfasis ahí, recuerdo que en los tiempos que no había nada del contexto que tenemos hoy internacional, en los tiempos, vamos a decir, de tranquilidad global, no habían guerra, no habían tantos sobresaltos, uno hablaba mucho y oía que teníamos un presupuesto deficitario todos los años, siempre había presupuesto deficitario. Entonces ahora con este contexto, y sobre todo con el problema del gas natural, la matriz de nosotros es 42% de gas natural. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a afrontar un sector de generación eléctrica que siempre había un déficit de más de 1.000 millones en este contexto? Bien, bueno, muchas gracias por estar aquí, don José Luis, también con Guarocuya. Yo creo que ellos han planteado elementos que son convergentes, que en cierta manera estamos de acuerdo. Ahora hay que puntualizar una serie de elementos que creo que son relevantes. Todas las economías, en su gran mayoría, después del COVID, han estado, muchas de ellas, creciendo por debajo de su crecimiento potencial. Y eso es un elemento que hay que resaltar. Y que luego de esa recuperación de muchas economías a partir del año 2021, por entonces viene el tema del choque externo de la guerra Rusia-Ucrania. Hay un elemento de carácter geopolítico que evidentemente está influyendo en la recuperación básicamente de ese crecimiento potencial. La economía dominicana, y como decía Guarocuya, todas las economías no reaccionan de la misma manera. Incluso eso se puede observar con respecto a el tema de los precios. Por ejemplo, los niveles de inflación en muchas economías son distintas, claramente porque tienen mercados distintos y funcionan de manera distinta. Los niveles de concentración de los mercados son diferentes. Por ejemplo, uno observa que en algunos mercados, en algunas economías, la velocidad con que se reduce la inflación es mucho más lenta que en otras economías. ¿Por qué? Porque tienen estructuras distintas. Y eso pasa en el caso de la economía dominicana. Claramente, mercados tan importantes que han sido impactados por el tema de la guerra de Rusia a Ucrania, que es el mercado de los combustibles. Es un mercado que tiene cierto nivel de concentración. Incluso el hecho de que el gobierno dominicano se hubiese embarcado en una planta del tamaño, por ejemplo, de Punta Catalina, al margen de cómo eso se hizo, pero desde mi punto de vista, tener una planta del Estado en el mercado de la generación fue correcto, porque eso básicamente te iba a tener cierto nivel de control sobre la formación de precios. Es decir, tú no puedes permitir en un mercado tan importante que eso se esté copado por todo el sector privado. En segundo lugar, el tema de la deuda. La deuda, todos los países con el tema de la pandemia se han endeudado, en cierta manera. Luego, y quiero retornar al caso de la República Dominicana, que en contexto de la pandemia la deuda llegó a estar a un 70% del PIB. Bajó un poco, pero luego entonces hay un retorno al crecimiento de la deuda. Cuando uno analiza tanto la deuda consolidada en estos momentos, estamos hablando de casi 67 mil millones de dólares. Y eso, en cierta manera, ante una situación
de no haber reformas en términos de las finanzas públicas, eso va a tener un peso importante en los años posteriores, porque al final eso se expresa en mayores intereses, y eso al final es el cash flow que tiene que pagar el gobierno, y eso le quita capacidad al gobierno precisamente para hacer inversión. Y la única forma de ajuste que hace el gobierno es que si dice que va a gastar un 13% del gasto del gobierno en inversión pública, gasta un 8%, gasta un menos por ciento. Y eso le quita también capacidad de reacción al gobierno ante un sector privado que ha venido achicándose por una situación, obviamente, de un crecimiento más lento. Entonces, si no hay una política fiscal en ese sentido de que incremente el gasto de inversión, por lo tanto, eso influye en tener un crecimiento menor. Y eso es lo que se está proyectando en la República Dominicana. Obviamente no es un crecimiento malo, pero está por debajo del crecimiento potencial. O por lo menos se vislumbra que estará por debajo del crecimiento potencial. Cuando uno observa el panorama macroeconómico en el cual se formuló el presupuesto del año 2023, estamos hablando de un crecimiento de un 4.5, 4.6, que no es el crecimiento que te va a recoger todas los empleos que salen nuevos al mercado de trabajo. Por lo tanto, tú vas a encontrar que va a tener, o se proyecta tener menor crecimiento y menor generación de empleo. Incluso, si uno observa todo el tema del panorama del mercado de trabajo, y que antes de ayer lo publicó el Banco Central, la creación de empleos nuevos es cada vez menor. Por ejemplo, en el trimestre, creo que trimestre abril, junio, se crearon 160.000 empleos. Ahora en el trimestre, julio, septiembre, se crean 33.000 empleos. Por lo tanto, las políticas monetarias de los bancos centrales, y en el caso del Banco Central de la República Dominicana, que es, como decía Guarocuya, una reacción a todo el tema de los cambios en la política de la Reserva Federal, entonces eso tiene un impacto, y tendrá un impacto en la inversión privada y en el consumo privado, que son dos componentes importantes en el crecimiento de la economía. Y la economía dominicana se ha venido desacelerando poco a poco. Si tú observas que a principio de año se había pronosticado un crecimiento de un 6%, y ya la última información que dio el Banco Central en el día de ayer, que el crecimiento del mes de octubre fue de alrededor del 5.2%, eso significa que para los próximos meses, tanto noviembre, diciembre, quizás eso se puede achicar, y eso podría terminar quizá en la vecindad del 5% o un poquito por debajo del 5%. O sea, no es lo mismo tú tener, como en años anteriores, tasas de crecimiento por encima de un 6%, que tener tasas de crecimiento en la vecindad de un 5 o por debajo de un 5. Por lo tanto, eso es un elemento que ha caracterizado este año. Una ralentización del crecimiento, un cambio en la política monetaria, una política acomodaticia a una política monetaria restrictiva, te afecta a dos variables importantes, desde la demanda, que es el consumo privado, la inversión privada, y si tú entonces le añades que hay un componente del gasto público, quizás el más sano, que es el componente de la inversión pública que se achica, entonces obviamente eso es una ecuación que al final te da menor crecimiento y menor generación de empleo. Claro, eso hay que verlo también en un contexto, ¿no? Hay economías que terminarán mucho peor que la República Dominicana, claramente, ¿no? A nivel latinoamericano, y también hay una reducción en el crecimiento latinoamericano. Pero no estamos hablando precisamente de la época de oro, del crecimiento, de tasas de crecimiento muy por encima del potencial, sino que estamos viviendo y entrando a una etapa donde hay riesgos a nivel internacional, donde hay incertidumbre, y eso claramente va a impactar la economía dominicana. Guarocuya dijo algo muy importante, que es el tema de la resiliencia de la economía dominicana. Mira, yo creo
Y es cierto, eso es una economía pequeña, con estructura en términos de recursos naturales que parece un mini continente, una agricultura que responde, un turismo que se expande solo prácticamente por la característica misma de esta economía. Pero a partir de ahí ya esta economía necesita reformas importantes estructurales que están pendientes. Que para dar un salto y romper esa renta, ese techo de renta media, se necesita un esfuerzo grande. Y además, yo creo que un elemento que va a beneficiar dentro del contexto que hay que ver, que va a ser un contexto geopolítico de muchos cambios, es que quieras o no, con todas las críticas que se le puede hacer aquí a los partidos políticos, pero han construido mínimamente un espacio donde dentro del contexto internacional la inversión puede fluir a la República Dominicana. O sea, cuando tú observas todo el panorama de Sudamérica, algunos países centroamericanos, entonces eso es un plus, que al margen son intangibles que no aparecen en la composición, vamos a decir, de esas variables que tú puedes establecer una métrica, consumo, inversión, pero la estabilidad política yo creo que es un elemento que influye. Interesantísimo, maestro. Vamos a hacer un breve contacto en este nuevo segmento de Debates en el Rumbo. Y al regresar, entonces, es el turno de preguntar de nuestra compañera Danira Caminero y así seguiremos con la ronda de preguntas de este tema tan interesante que son las perspectivas económicas de República Dominicana para este año y el año próximo.